Cuando llegaba las últimas horas del 31 de diciembre y nos alistábamos para poner las uvas, alistar la mesa y pensar qué nos viene en este año, creo que no nos imaginábamos tener un año tan cargado como el que estábamos teniendo. De hecho, creo que no nos imaginábamos tener este año. 2020 ha marcado y va a marcar un antes y después para todo el mundo, un antes y después para Bolivia. Y es por ese motivo que en el episodio de hoy vamos a hablar de este año en sus primeros 6 meses. Estos 6 meses que nos han dado tantas sensaciones, preocupaciones, y no sabemos qué viene los 6 meses siguientes. De hecho, no tenemos la certeza de que los siguientes 6 meses se van a llegar a dar. Así que, con el gusto de Rodrigo y Sebastián, bienvenidos a la patria de los desconocidos. El día de hoy, 2020, primera parte. ¿Cómo estás, Rodrigo, desde la ciudad de Oruro? ¿Cómo estás, Santiago? Gusto de saludar a los muchachos, Sebas, allá en Potosí. Y bueno, la verdad, Santi, es que como tú bien dices, yo creo que cuando pedíamos nuestros deseos comiendo las uvitas el 31 de diciembre o ya llegando casi a las primeras horas del 1 de enero, no sabíamos que esto iba a pasar. Usualmente las cosas que yo me propongo a fin de año, para el siguiente año no se cumplen, pero por motivos, tal vez motivos inmersos en mí o por factores externos, pero jamás porque tuve que estar encerrado varios días en casa por el mal que ahora vivimos. Y aquí la verdad que en Bolivia estamos atravesando una época bastante complicada donde creo que los casos ya están llegando a un pico, donde ya podemos ver hechos realmente extraños como el que hoy pasó en Cochabamba, donde una persona fue velada en plena vía pública, y son hechos la verdad que duelen y es la verdad complicado decir que este año, más allá de traer buenos recuerdos, trae malas experiencias. Sin nada más que decir, como mi primera intervención, yo cedo la palabra a Sebas para que se presente. Bienvenidos Sebastián, sean todos, amigos. hermano, ¿cómo estás desde la Villa Imperial? ¿Qué tal, hermano? Muy buenas, Rodri, Santi y a todos nuestros queridos oyentes. Un programa más y como creo que es una adecuada presentación, una adecuada intro que has hecho, Santi, para esto que vamos a hablar hoy. Y bueno, qué más que señalar que, bueno, inicialmente siempre es importante recalcarles que estamos en el formato de podcast por Spotify, iVoox, y ahora estamos por, además, la radio Comunitario CB. Entonces, bueno, la radio Comunitario CB online. Sin más que decirles, simplemente recalcar lo que decía Santi. Creo que es importante reconocer que es uno de los años más complicados que nos ha tocado vivir como jóvenes, pero y como estudiantes sobre todo, pero desde mi perspectiva ya teníamos como que un saborcito desde el anterior año, cuando ya vivíamos un fin de año conflictivo desde octubre, noviembre y diciembre. Y entonces creo que si bien no hubiéramos podido prever esto, ya teníamos como que el aviso de que este año no iba a ser tan fácil como parecía, y además se nos presentaban elecciones y demás cuestiones. Solo eso, Santi, un saludo fraterno, y desde acá, desde el frío de Potosí, te saludo hasta Cochabamba, hermano. ¿Qué tal el clima allá? Ya está haciendo frío, ya se siente cada vez más, pero es abrigarse y seguir, hermano. Igual tiene ciertos momentos templados, pero el frío ya se siente. Y bueno, comencemos yendo a enero. A nivel nacional, ¿qué teníamos? Teníamos el impacto cerca de la fiesta de las alacitas, cuando se van presentando los partidos políticos y la señora presidente decide participar de las elecciones. ¿Cómo ven ese enero? ¿Ustedes a nivel nacional les impactó cómo llegó? ¿Creían que íbamos a comenzar así el año? ¿Esperaban que Yanine Áñez iba a candidatear? Bueno, Santi, gracias por hacer la pregunta, y es la verdad muy importante, por más de que ya hayamos tocado el tema en reiteradas oportunidades, pero es menester también aclarar algunos puntos en base a esto. Haciendo una retrospectiva, no nos olvidemos que primero se inicia con el hashtag de "y si fuera ella", como alguna especie de querer llamar o hacer creer a la gente de que Yanine Áñez significa la unión de un bloque opositor al movimiento
movimiento al socialismo. Y la verdad es que, como tú ya lo mencionabas en varias oportunidades, me acuerdo por esas fechas, Janine Áñez estaba con intenciones para candidatearse a las elecciones de este año. Sin embargo, nosotros pensábamos, te lo dije en alguna oportunidad, que por ahí podía aliarse con el candidato Tuto Quiroga para ir más que todo como vicepresidente, porque incluso habían aspectos legales que nosotros nos cuestionábamos, que si la constitución política del Estado admitía que una presidenta o un presidente en transición pueda postularse a las elecciones. Y yo creo que esos aspectos después fueron yendo aclarándose, y también nos trae el aspecto de la hipocresía al ver que su candidato a vicepresidente, minutos después de que ella anuncia su candidatura, fue el primero en darle palo. Bueno, son cosas de la política que ya estamos acostumbrados a ver de forma muy continua. Y nada más que decir. Santi, ¿tú qué opinas, Sebas? Bueno, hermano, como señalaba al inicio de la intervención, un año complicado que hemos vivido, el 2019, finalizando. Creo que 2020 para la mayoría de los bolivianos jóvenes era como año de esperanza, ¿no? Un año de renovación. Y con esa esperanza de que tenemos una presidenta distinta, hemos logrado sacar en el sentido de por las injusticias que se estaban cometiendo, ¿no? Entonces, ese nuevo signo de esperanza creo que se nos despinta rápido en enero con esta candidatura, sobre todo por esa esperanza que les vuelvo a repetir, que nos daba a entender que la presidenta y todo era como un cambio nuevo, un chip distinto para nuestro país y más para nosotros como jóvenes. Pero lo que ocurrió es cosa distinta, ¿no? Nos dio de cara, nos dio un sopapo grande en darnos cuenta que la política sucia boliviana no había cambiado, que seguía la misma, los mismos actores con distinto nombre, pero mismos actores, mismas jugadas. Entonces ahí viene esa candidatura. Y esa candidatura, sobre todo para los jóvenes, creo que va como un sopapo grande, porque decepciona, ¿no? Decepciona el movimiento, decepciona la lucha. Entonces nos encontramos con eso. Creo que lo más importante es, en ese sentido, destacar el rol que intenta asumir la presidenta, y es algo, creo que más que importante señalar, la influencia que toman los políticos allegados a ella, pienso yo, para tomar una decisión de esta naturaleza. Creo que, al igual que pasó con Evo Morales hace ya varios años, voy a utilizar una palabra a veces muy común, el cuchicheo de un político de al lado, creo que le hizo pensar de distinta forma, y es eso lo que tenemos ahora. Creo que el poder y la ambición de alguna persona, porque no creo que la presidenta haya tenido la ambición desde el inicio, ¿no? Esa es la buena fe de todas las personas. Pero entonces eso, creo que ese es el gran error, y con eso iniciamos. Y en ese momento aún todos con esa esperanza, con esa ilusión de mayo, pero lo que al final ocurrió es cosa distinta con lo que ahora vivimos. Entonces, es mi análisis, no sé qué piensas, Santi, ya al respecto. Bueno, ya complementando con lo que hicieron de manera amplia y muy bien, Bolivia en enero estaba con esa esperanza y estaba recién asimilando lo que había pasado 2 meses antes. Con la esperanza de llegar a elecciones, a mí me impactó mucho, la verdad, cómo se fueron armando las cosas. Tenía la sospecha de que Janine Áñez iba a candidatear, se veía con esa intención, más que todo por el grupo con el cual estaba rodeando, como lo decían muy bien. Ahí tienes a tipos como Murillo, Ortiz, y bueno, sabemos que el poder es algo que les encanta y mucho. Pero en Bolivia también en enero pasaron otros asuntos, y es también algo que va relacionado con la siguiente pregunta: ¿y qué pasó en enero en el mundo? Y comenzamos con el coronavirus. En Bolivia ya en enero estaban las primeras sospechas que tenían que desmentir, las difamaciones también, mucha especulación, y ya desde enero se iba viendo cómo el coronavirus se echaba. A nivel mundial tenemos el coronavirus, tenemos desastres naturales y tenemos el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que terminó con la muerte del comandante Soleimani. Comenzó muy cargado este año 2020. ¿Qué opinan al respecto?
con lo que vivimos a nivel mundial en enero. Tú bien dices, yo me acuerdo que desde la Navidad del año pasado se venía viniendo las primeras noticias acerca del coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Posteriormente tuvimos lo que vinieron a ser los incendios en Australia y el conflicto de Trump versus Irán. La verdad que no pensé que un problema tan grande, grande en la escala de China, vaya a complicar al resto del mundo y de forma tan condicionada. Yo recuerdo que yo tomé las clases de verano en la universidad y una tarde de esas en las que yo estaba pasando clases, una tía me llama y me dice que había un caso sospechoso de COVID en el hospital Los Olivos y la gente empezó a alarmarse. Eso demuestra de que sabemos bien que Bolivia tiene un fuerte relacionamiento con China, y es más, cuando muchas de las personas acá importan bastantes cosas de ahí para ejercer el comercio. Entonces esto pudo habernos llegado primero, y eso hay que tenerlo claro. Pudimos ser incluso uno de los primeros países a encontrar este mal, y más bien que no, porque la verdad que si todavía no nos atacó tan fuerte esto, es porque pudimos alimentarnos de la experiencia que tuvieron otros países a la hora de la contingencia. Entonces sí son aspectos que valen recalcar y que en determinada manera también condicionaron para que después vayan sucediendo posteriores. No sé si recuerdan que en un programa el cual tuvimos en la radio cuando todavía estábamos en la universidad, y cuando hablamos precisamente de los programas de gobierno, yo les hacía referencia que si Janine Áñez hacía una buena campaña con respecto a la contingencia del COVID, iba a tener serias oportunidades de ser la próxima presidenta del Estado Plurinacional. Y al final fue lo que terminó, yo creo que como tú bien lo hacías referencia, Santi, hundiéndole el barco o chocando o estrellando el avión del partido político. Bueno, mi hermano, ¿qué puedo señalar al respecto? Creo que desde hace, enero y desde hace el otro año, 2019, se nos anunciaba un conflicto mundial, ¿no? Y después de lo que tú nos señalabas con lo de Irán, pero también con otras situaciones más específicas, con lo que estaba ocurriendo en China y en Hong Kong, se observaba un conflicto mundial desde hace ya un año, ¿no? Poco a poco se denotaba ya algo grande que se iba viniendo, pero también es importante e interesante analizar que el coronavirus también significa un parangón a todo eso, a todo lo que se estaba armando, por así decirlo, pero por otra parte se nos trae muchos otros conflictos distintos, ¿no? Pero eso en ese sentido. Ahora, con lo que decía Rodri, esto de iniciar con el coronavirus, ya haciendo un análisis del principio de lo que ocurrió en nuestro país, yo recuerdo muy bien al anterior ministro, si no me equivoco pero en una de sus intervenciones más, antes del inicio de la pandemia, señalaba muy laxamente, de una manera muy negligente, señalaba que el coronavirus va a entrar por donde sea a Bolivia. Bueno, estoy parafraseando, no lo estoy citando. Entonces, así esa referencia, ¿no? De que Bolivia tarde o temprano va a entrar, no se asuste. Pero después de lo que significó eso, el ingreso como tal, los rumores, el primer caso confirmado ya en Oruro, después en Santa Cruz. Entonces, esa situación de ingreso al país es lo que ha marcado, creo, sobre todo el calendario que hasta ahora estamos viviendo sobre el coronavirus. Y destaco, como les decía, esa actitud laxa del Estado boliviano. Creo que es importante señalar que hemos entrado de una mala manera, y no comparto con lo que decía Rodri, y sobre todo una actitud muy sumisa respecto a lo que estaba ocurriendo. Esas son las cuestiones que puedo señalar al respecto. Santi, no sé qué querías. Algo
para acotar a lo que decía Sebas, yo en ningún momento estoy poniendo en cuestión de que entramos de mala manera, solo que pude decir de que en algún momento pudo haber cierta preferencia en cuanto al tiempo, porque no te olvides que a lo largo del lapso entre enero y marzo, que es donde llega el primer caso en Bolivia, se llegan a conocer diferentes estudios. Por ejemplo, me acuerdo de uno de los más relevantes, que incluso el virus podía entrarte a través de los ojos. Entonces yo creo que todos esos sentidos han beneficiado como que a Bolivia, como que para que Bolivia no sea uno de los primeros países al cual le llegue, porque te aseguro que la catástrofe iba a ser mucho peor. Sin nada más que decir, Santi. Perfecto. Sí, después vamos a entrar en debate. Ya lo habíamos mencionado, de enero a marzo se podía hacer mucho. No hubo políticas de precaución y eso es algo que se le puede condenar al gobierno, más allá de tener conocimiento, ¿no? Si tenían primeros estudios se podía hacer muchas cosas. Pero ahora déjenme preguntarles, ¿y qué tal fue su enero de ustedes? Un enero donde pude tener la presencia de dos docentes magníficos, tanto en medios alternativos de derechos humanos como medios alternativos de solución de conflictos como en derechos humanos, hermano. Dos clases productivas. ¿De qué iba tu pregunta? Buena. Sebas, ¿cómo fue tu enero? Bueno, hermano, mucho más allá de la U, creo que como estudiante, con la esperanza, ¿no? Yo creo que todo el mundo inició con enero con la esperanza de iniciar clases, iniciar trabajo, pero posterior se nos pintó mal. Pero creo que sobre todo ese es el sinónimo, creo que de la mayoría, que ingresamos con un enero muy de esperanza, un año incluso de nueva perspectiva, de futuros retos. Y como universitario, creo que como veíamos el coronavirus desde lejos, es bien, lo veíamos como que no va a pasar por acá, no es algo que pasa en China. Pero recuerdo algo que les comparto y bien interesante, pero eso ya iniciando, ¿no? Las clases ya casi en febrero, la primera semana ya. Recuerdo que tenía una clase de inglés a las 7 de la mañana, después del primer caso registrado en Bolivia. Y entro a la universidad, entro a la clase y todo el mundo con barbijos. Todo el mundo con barbijos y con el miedo, sobre todo el miedo de qué vamos a hacer ahora. Alguno que otro estaba todavía con alguna malestar y todo el mundo le veía que ya tiene el virus, digamos. Ese fue el primer shock que viví respecto al coronavirus en la universidad. Y es algo que les comparto porque me parece muy interesante. No sé cómo lo han vivido ustedes el primer shock respecto a lo que estaba pasando. Creo que como estudiantes y como docentes en la universidad todo se volvió medio loco. Miedo, ¿qué vamos a hacer ahora? La gente, tanta noticia que había escuchado, ya tenía en la cabeza miles de cuestiones. Y eso, no sé qué les ha pasado a ustedes, Santi, Rodri. Bueno, el primer show como tal, ahora que estamos haciendo como una retrospectiva a todos los recuerdos que tenemos, no sé si ustedes habrán dado cuenta que es muy difícil que se filtren videos de China. Y uno de los videos que más me impactó fue de una persona que estaba conduciendo una movilidad y que pasa por un control que obviamente policial, donde les toman la temperatura a todos los conductores, y en el cual esta persona que maneja la movilidad sale con temperatura alta. Entonces los oficiales le piden que al chofer que por favor se baje y que coopere, y el chofer se niega, intenta escapar con el auto e inmediatamente lo rodean, lo sacan del auto y lo agarran con una red. No sé si conocen esas redes de Bob Esponja para cazar medusas, una similar, y lo meten a un auto, lo meten a una ambulancia del estado. Y la verdad es que a mí me pareció una imagen bastante dura, más allá del chiste, es la verdad muy perseada. Y iniciamos, ¿no? con imágenes así y videos virales de Facebook, de WhatsApp, de cualquier otra red de China, ¿no?
que hay muertos en las calles, que están, no sé, yo vi otro video de una señora contagiando en el metro, cuestiones así que a la gente y a los bolivianos, bueno, a sudamericanos y en general, impactaron profundamente. O sea, ¿qué viste, Santi? Bueno, mi enero de mí fue entusiasmado, tenía varias proyecciones para este año, empecé con muchas ganas. Sí, ya cuando empecé a ver cómo se desarrollaba el virus, tenía cierto temor porque me ponía a preguntar, esto puede llegar a expandirse si no estamos haciendo nada. Recuerdo que tuve varios sueños por una semana que veía escenarios apocalípticos. Recuerdo que estaba en Oruro y veía muchas cosas. La verdad que yo sí estuve un poco paranoico en enero, pero después fue pausando esto. En febrero ya comenzamos con una buena vibra y eso nos llega. ¿Qué pasó en febrero? Y creo que a nivel Bolivia lo más relevante fue el carnaval, y creo que para nosotros también. ¿Cómo fue su febrero y qué vieron en Bolivia? Bueno, mi hermano, la verdad yo creo que más que nunca hubo un debate muy, no sé si la palabra exacta sería muy polarizado entre el modo de celebrar el carnaval tradicional, mientras el modo importado por parte de otros países con franquicias o a un prototipo o arquetipo similar, como es la festividad de la Madness allá en Cochabamba. Tú fuiste, ¿no? A ver a Noel, ¿no? No, hermano, o sea, yo estaba encerradito en mi casa porque tenía miedo a que me contagien, no, ya mentira, pero yo creo que más que todo febrero se giró en base a eso. No sé si pudiste percatar de que el carnaval de Oruro, como años anteriores, tuvo una pérdida importante de público, principalmente del sector entre personas de 18 y 25 años, las cuales años anteriores aglomeraban prácticamente el carnaval de Oruro. Y es también un aspecto muy importante que se debe analizar con respecto a falta de, se podría decir, de identidad que está empezando a tener esto. No sé cómo lo describirían ustedes. El efecto Tusa ardió en febrero. Realmente. Tú, Sebas, ¿cómo viste febrero a nivel Bolivia? Hay que recordar. Sí, hermano. Además creo que hay que recordar que llegaron los artistas de último, los más grandes artistas del momento, ¿no? Entonces, pero y además el público en el carnaval de Oruro es público de Oruro, público de Cochabamba y La Paz sobre todo, ¿no? Tres ciudades cercanas fácilmente pueden llegar. Pero ¿qué es lo que viví ese mes? Creo que es importante señalar que el carnaval llegó justo, ¿no? Porque imagínense si hubiera llegado antes de todo esto, o bueno, claro, antes de todo esto, el virus y demás, pero quién sabe, tal vez fue un poco de infección también, uno no puede prever estas situaciones, pero como tal, igual un febrero a medias, ¿no? Ya con las noticias y la previsión de que iba a llegar el virus, uno ya como que con el temor ya pierde un poco, ¿no? el ánimo, pero en líneas generales creo que ha sido como un carnaval muy a lo boliviano, ¿no? Muy normal, con algunas variantes, pero hay algo que también llama la atención, ¿no? Esto es lo que dice el Rodri, de que no sé si sería la denominación perder la identidad, pero la gente prefiere otro tipo de entretenimiento, ¿no? Y en carnaval se nota mucho más la influencia de eso. ¿Tú qué tal has vivido, Santi? Yo me fui a mi Oruro querido en carnavales. Como saben, es la costumbre ya irme desde miércoles, pasar comadres ahí y quedarme viernes, sábado directamente para el carnaval. Bueno, con lo que decía Rodrigo, yo creo que tenemos un gran problema de emancipación últimamente. Quizás el efecto de la globalización, de cierto modo.
ya que sí, la Madness ha llegado a tener más fuerza y creo que se consolidó en 2020 porque trajo a artistas del momento y creo que eso es algo a rescatar. Pero más allá de todo eso, yo creo que ante todo está el carnaval de Oruro. Yo como orureño les digo que es algo místico, es algo que te genera sensaciones muy pocamente descriptibles. Entonces yo creo que es apoyar más lo nuestro. Creo que también no se ha podido tener una buena gestión de parte de la alcaldía y es algo que se está fallando desde muchos años. Pero yo creo que son puntos para mirar hacia adelante. De hecho nos preguntamos si en 2021 va a haber carnaval. Existen muchos rumores de que no. Próximamente se va a llegar a decidir si se realiza o se suspende. Pero febrero creo que está más cargado del carnaval. Y a nivel mundial lo más cargado fue el juicio de Donald Trump, que cerró el 5 de febrero dando el veredicto que absolvió a Donald Trump. ¿Qué opinan al respecto? ¿Esto fue una jugada de los demócratas o realmente debía hacerse el juicio? Hola. Bueno, Santi, la pregunta, no voy a hacer un desarrollo muy complicado, simplemente dos ideas que me llamaron la atención al respecto, y es la fuerza del Estado, del legislativo como tal en Estados Unidos, y por otra parte el respeto de los poderes que se tiene. Uno podrá decir formal, es una situación formal, pero observar una situación tal, la intervención de un presidente, y mucho más en Estados Unidos, y el juicio hacia un presidente, creo que en muy pocos países de Sudamérica se podría dar como tal, y mucho más por el legislativo. En nuestra constitución se prevé un juicio y demás cuestiones para el presidente, pero son cuestiones efímeras, ¿no? Son quimeras que van a ocurrir, a no ser que ocurra una cuestión muy grave. Pero es una situación que me llama la atención en ese sentido, y es algo que, si bien la democracia en Estados Unidos puede ser muy cuestionada, pero son situaciones como tal que hacen validar lo que sería la democracia, ¿no? Y quién fuere el presidente o quién fuere la autoridad a la cual se la puede juzgar. Creo que es una situación que debe llamar mucho la atención para nuestro país. La fuerza del legislativo, la fuerza o sea, no es el poder infinito del presidente, ¿no? Santi, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, hermano, yo creo que había un proyecto y una campaña de difamación contra Donald Trump. Y los demócratas hicieron todas las gestiones necesarias para que puedan llegar a un juicio. Pero los números demuestran lo contrario, ya que incrementó el índice de empleo en un 13%. Hizo buen trabajo de manera económica, no vamos a negar eso. Además que aparte de eso, fue el primer presidente que trató de buscar la paz en el conflicto israelí. Es el primer presidente que fue a Corea del Norte y pudo reunirse con Kim Jong-un. Entonces son actos que sí valen y sí deben ser reconocidos, porque ya no es el Estados Unidos policía del mundo, sino es un Estados Unidos que dice: miren, ustedes tienen sus problemas, yo tengo mis problemas, y como presidente de Estados Unidos debo únicamente trabajar para Estados Unidos y no para el mundo en sí. Entonces eso ha sido algo interesante, y también en la ONU ponía el debate, ya que muchos vamos a hablar después, nacionalismo, globalismo. Y creo que a partir de ahí también fue la campaña en contra de Donald Trump, en contra de las personas que apoyan la ONU, que apoyan la expansión territorial, que apoyan la libre locomoción, pero yo creo que es más factores políticos, porque en los hechos Donald Trump trabajó. Bueno, muchachos, con referencia a la pregunta de Santi, y voy a hacer un poco hincapié a lo que decía Sebas, y es que eso demuestra una institucionalidad bastante consolidada en Estados Unidos. No vale la pena hacer comparativas, pero vemos que en otros países donde la verdad no existe una independencia de poderes, no podríamos ver ese tipo de cosas. Más allá de que los, creo que 5 cargos interpuestos por un miembro del Partido Demócrata no hayan sido fundados de la manera correcta. Y volviendo también, haciendo un poco de relevancia a lo que decía Santi,
existe y es evidente la campaña de desprestigio que quieren hacer a presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No nos olvidemos que él en varias oportunidades ha usado incluso los mismos medios de comunicación de que le han declarado la guerra. No sé si ustedes siguen en redes sociales a una de las cadenas más famosas como CNN, que yo les aseguro que de 10 publicaciones o noticias que postea al día, mínimo 9 son para darle palo a Donald Trump. Sí. Y en ningún momento creo que veo algún aspecto negativo que quieran resaltar del otro partido que demuestra hegemonía en Estados Unidos. Y la verdad eso es algo que sí hay que vemos que la imparcialidad no está vista de entrada. Es cierto. Bueno, la verdad espero que yo soy partidario de Donald Trump. También es muy importante, Santi, lo que decías. Él tiene la figura muy bien puesta de que es el presidente de Estados Unidos y que él se debe encargar específicamente de Estados Unidos. Y eso es algo que la verdad yo creo que todos los líderes deberían considerar hacer lo mismo en sus países, porque buscar más allá de alguna que otra buena imagen a nivel internacional, dentro la percepción que tiene, la percepción positiva o niveles de aprobación que tenga tu propia gente, no va a tener mucha relevancia. Esa fue una indirecta para Karen Longarich, ¿no? Aprovechamos a felicitar a los estadounidenses. Feliz 4 de julio. Y están viviendo situaciones complicadas. Sí, ya vamos a tocar eso. Y febrero pasa rápido, suelen decir eso, y nos vamos a marzo. Y creo que marzo es el mes en el sentido de que comienza la cuarentena en Bolivia, ya se declara pandemia al coronavirus, esta vez con el denominativo COVID-19. Un marzo donde se va desarrollándose más el enclaustramiento, un marzo donde comienzan los primeros casos registrados en Oruro y en Santa Cruz. A ver, si nos remitimos al mes de marzo, hay bastantes experiencias que valen la pena quizás contar y valen la pena hacerlo en este programa. No nos olvidemos que la enfermedad que porta el virus, perdón, no el virus, sino el mosquito del dengue, estaba en pleno auge en nuestro país. Eso es importante. Entonces todos, exacto, y todos especulaban como que en algún momento se han llegado a interponer muchas alarmas de que el COVID ya estaba en Bolivia, pero al llegado el momento de la hora determinaron como que se confundieron con el virus, perdón, con el mosquito, con la enfermedad del dengue, con el mosquito del dengue, exactamente. Y entonces eso ya causó como que la sociedad empiece a tener cierta confianza en decir de que todo el caso sospechoso de coronavirus que va a llegar a Bolivia va a ser dengue. Y tú bien recuerdas que en Santa Cruz todos cuando escuchaban alguna noticia similar a que hay un caso sospechoso y demás cuestiones, gente en Santa Cruz estaba más confiada que nunca. Y en Oruro no nos olvidemos de que cuando llega el primer caso sospechoso, la gente también entra en una alarma sobre desmedida, porque sabemos que como Oruro es una ciudad que se encuentra en la altura, entonces es muy difícil que se confunda con la enfermedad contra el dengue, y que por ende causó esa alarma repentina, la cual provocó que una cadena de WhatsApp culpe de forma totalmente engañosa a una señora, la cual no tenía nada que ver con el primer caso y que le provocó bastantes pérdidas en cuanto a la actividad comercial que ella realizaba. Son cuestiones también que hay que tomar en cuenta, como la aproximación de todas las personas a las farmacias en aglomeraciones para conseguir los barbijos. Eso fue un hito histórico, ¿no? Sí, o sea, son puntuaciones que hay que, la verdad, tomarlas en relevancia. Sebas, ¿tú cómo viviste en marzo? ¿Cómo viste al país y a la ciudad de Cochabamba? Bueno, el inicio, ¿no? Creo que es lo más complicado que hemos estado viviendo. Di un adelanto hace rato en la primera parte, en mi primera intervención, respecto a cómo viví en la universidad, ¿no? Cómo se vivía en ese momento.
pero es cosa distinta el vivir ya personalmente y el vivir cómo está viviendo la sociedad, ¿no? Que como dicen ustedes fue una situación muy complicada, el miedo desmedido, sobre todo el no conocer, ¿no? Creo que hubiéramos estado más preparados, o bueno, preparados socialmente, quisiera señalar, si la OMS o otras organizaciones no hubieran dubitado, no hubieran dudado, no hubieran sido tan negligentes respecto a políticas, ¿no? O incluso a noticias. Muchas noticias que al principio decían que sí, que no, y situaciones que a la gente le alarman, ¿no? Y por otra parte, creo que la mayoría de nosotros no pensaba que iba a llegar a las ciudades pequeñas primero, ¿no? Y lo de Oruro fue un boom porque uno creería que iba a llegar primero a una ciudad grande, que iba a pasar, que primero iba a ser una ciudad oriental o un valle, pero llegar directamente ahí es como que incluso hasta las ciudades como Potosí rápidamente se alarmaron, ¿no? Y lo que pasó en Oruro hay un análisis bien interesante que hay que observar. Esto de que al inicio se quedó con 8 casos y después explotó todo, pero es eso. Entonces creo que fue un inicio muy complicado desde Cochabamba, que es lo que se veía. La percepción mía era un miedo desmedido, la gente aún sin saber entrar a una nueva forma de vida, porque primero el uso de distintos barbijos y de demás cuestiones, sanitizador y demás, pero después el distanciamiento. Creo que lo más complicado que he visto allá en Cochabamba era esto del comercio, ¿no? El cómo las personas empezaban primero a vaciar lugares, a lo de las farmacias, pero por otra parte cómo se convirtió en un hábito, cómo se volvió un hábito entre las personas. Yo recuerdo los primeros días era como un temor, ¿no? O sea, ¿qué estamos viviendo? No sabíamos qué estábamos viviendo, pero ya pasaron 2 semanas, 3 semanas de marzo y ya un poco se veía que la gente ya se empezaba a acostumbrar a ese modo de vida. Ahora no sé cómo esté allá en Cocha, la Cocha querida, pero es muy ese inicio que vivía allá era bien complicado. Por una parte eso y por otra parte los militares, por otra parte la policía, el miedo de salir, nadie podía salir. Creo que la gente le dio demasiado miedo, y esa es una pregunta que quisiera hacerles a ustedes, muchachos, desde su perspectiva. ¿Realmente hay que tener tanto miedo, tanta miedo incluso irracional a lo que estamos viviendo? Es mi interrogante. Desde mi perspectiva pienso que no porque el peligro no esté evidente, sino porque al final y al cabo creo que es una situación de la que muchos de nosotros no vamos a sentir, no vamos a vivirlo en carne propia, pero es eso. No sé qué piensan, muchachos. Bueno, hermano, mira que en marzo se presentaban a dar los primeros casos, y recuerdo que nos enteramos justamente en la clase de procesal penal 2 cuando vimos la conferencia en vivo del Ministerio de Salud, y estábamos preocupados. Yo más porque tenía y tengo a mi familia en Oruro, entonces la preocupación estaba ahí. Recuerdo que al siguiente día de clases, miércoles, no asistí a clases, en principio porque me dormí. Luego tenía clases a las 7 de la noche y dije, no, ya no voy. Entonces, mira, hermano, que ahí la preocupación también estaba. El día jueves sí fui y todos con barbijos, estaban tomando sus precauciones. Yo recuerdo que teníamos clases en la tarde y ya lo suspendieron a partir de ahí. Pero lo que me llamó más la atención fue la reacción social. El miedo repercutía hasta los propios médicos. No sé si ustedes recuerdan en Santa Cruz y en algunas partes de Oruro cómo bloqueaban los hospitales para que no entren a los enfermos por coronavirus COVID-19. Eso era algo lamentable. Eso era lamentable, y para mí yo creo que marca marzo la incapacidad y la realidad de que no estábamos preparados para afrontar esto. No teníamos los protocolos, no teníamos las herramientas, no teníamos los insumos y tampoco el recurso humano. Se pudo vivir en situaciones muy tristes y lamentables, porque ver a un médico que rechaza a
un enfermo, creo que es algo para contar y es algo que se puede hacer un análisis mucho más profundo. ¿Qué opinas tú, Rodrigo? Bueno, hermano, también un poco contando lo que acabas de mencionar, no sé si pudieron escuchar el relato de uno de los primeros casos, donde la señora prácticamente asegura de que ella ya sabía previamente de que tenía síntomas de COVID por haber estado en Italia y que ella sabía que prácticamente esa era la enfermedad que ella poseía. Entonces, al ir a hacerse atender a una clínica estatal, perdón, a un hospital estatal, le dice al médico que ella había estado en Italia, todo, y le trata de explicar. Y primero ella lo dice tal y como es, que no le dan la respectiva bola, y que una vez que termina de hablar con el enfermero o el encargado y pasa ya a un especialista mucho más instruido en el área, el especialista recién se protege con el barbijo. Y la verdad, imagínate, en el trayecto, no solo el taxi, minibús que haya tomado para transportarse, la relación con su familia, o sea, prácticamente una desestabilización total. No, la gente no estaba preparada, ni nuestros propios profesionales, y menos cuando el gobierno no se encargaba, más aún de que ya tenían casos en Brasil, en Paraguay, perdón, en Argentina, en Perú y demás. No se preocupaba de dar llamados de atención o emitir algún tipo de comunicación mediante el ministerio para preparar un poco la contingencia. Y esos son aspectos que acaban de resaltar muy bien. Sí, va a ser un antes y un después y tenemos que partir de aquí para mejorar. Es lamentable lo que se vivió, es como para crear un cuento o un relato de cómo un médico, alguien que estudia para salvar a las demás personas, para cuidarlas, para atenderlas, rechaza. Y no solo fue un médico, fueron muchos médicos. Son puntos para mejorar, y yo creo que con esto podemos responder la pregunta de Sebastián. El miedo, creo que ahora y en marzo el coronavirus era sinónimo de muerte. Creo que de ahí cada uno tendría que responder primero si tiene miedo a la muerte, y ahí estaría la reacción. Personalmente, yo en marzo ya consideraba, no me daba miedo contagiarme, lo que me daba miedo era contagiar a alguien más, y de hecho sigo teniendo ese miedo. Se los había mencionado en los primeros episodios de podcast. Era el miedo no contagiarme, sino contagiar a otra persona. Y comparto contigo, Santi, yo creo que hay personas como nosotros, por lo menos en mi caso, que allá en Cochabamba, personas las cuales ya rondan la tercera edad, y era muy complicado saber en tu conciencia de que estás conviviendo con personas del grupo más vulnerable, y que tú eres una de las personas de los grupos menos vulnerables. Entonces, que tal vez en una de esas yo me animaba a salir a la tienda, volvía contagiado, y las que lo iban a pasar peor eran esos mis familiares. Entonces ahí se ve la responsabilidad de cada quien. Ahora, yendo un poco más allá, yo creo que estamos en un momento donde la enfermedad ya ha tenido bastantes estudios con respecto a las precauciones, incluso a tratamientos que hoy en día están siendo muy debatidos, como el dióxido de cloro o anteriormente la ivermectina, donde podemos asegurarnos de que si cumplimos ciertos pasos de los protocolos ya establecidos, podemos evitar de una forma mucho más certera a contagiarnos. Un solo aspecto, el hecho de que nosotros nos mantengamos una distancia recomendada, el hecho de que nos lavemos las manos constantemente, el hecho de que nosotros usemos barbijo constantemente, no constantemente, sino prácticamente de forma permanente si es que vamos a salir a la calle, de que nosotros usemos los anteojos protectores para que no nos entre el virus por el ojo, de que una vez llegado a la puerta nosotros desinfectarnos los pies, dejar nuestra ropa afuera quizás,
y son aspectos que si la gente yo creo que los tomaría en cuenta, el número de infectados puede reducirse considerablemente. Bueno, yo comparto lo mejor que vivimos en marzo y creo que a criterio personal lo vivimos los tres. Fue el partido con Bilzerman. San José vino a jugar a Cochabamba y es la última actividad que realicé antes de la epidemia, antes de la cuarentena, mejor dicho. Y para mí cierro marzo con eso. Fue un lindo momento. Ganó San José y lo viví con ustedes dos. Así que llegamos a una pequeña... Sigo debiendo de la entrada. Ah, cierto. Cierto, Y además, cierto. hay que ver que fue uno de los últimos partidos, tal vez uno de los últimos que podamos disfrutar de la misma manera. Sí, quizá, hermano, esperemos que no. ¿no? Esperemos que no. Y bueno, es tiempo de la pausa musical y luego seguimos con los últimos meses y las perspectivas para este mes y lo que viene dentro de los siguientes 6 meses. Y bueno, a toda nuestra audiencia les tenemos preparadas una canción para esta pausa. Titula Reprise, del grupo boliviano Quirquiña. Disfrútenla mientras hacemos el corte. Las moscas se alimentan de mis convicciones, mi esmero flota en antiguas prisiones. En principio estoy tratando de entender tu gran inseguridad. Y todo vuelve a girar en cierto modo. Voy atrás, adelante, para arriba, para abajo igual. Estás demostrando tanta mediocridad. Corazón, ¿por qué te escapas a promesas ajenas? Suaves parecidas al lamento ya pasará y lentamente llegará la tan ansiada paz. No quiero perseguir esos misterios tuyos, olvidar tu voz será mi orgullo. Ya regresamos después de haber escuchado una gran canción de la banda Quirquiña y continuamos con el siguiente mes, que fue abril. Creo que a nivel mundial ya repetía lo de marzo, que era Italia. Italia fue el país que más cantidad de personas de tercera edad por la efectividad tuvo impacto de vivir en España y de Estados Unidos. Creo que podemos comenzar abril con la festividad que también se vivió de manera distinta, que fue la Semana Santa. ¿Cómo vieron ustedes abril, muchachos? Bueno, en lo personal yo creo que tuvo un fuerte impacto en la institución católica. Tenemos una tradición que a través de los años en Santa Cruz el estadio Tahuichi Aguilera se llena por la misa. En este caso no se pudo celebrar la Eucaristía. Lo más relevante creo que fue el mensaje que lanzó el Papa, el cual tuvo también cierta controversia y cierta sátira en redes sociales de que el Papa perdonaba todo.
No sé si ustedes pueden recordar. Sí, lo recuerdo. A veces se lo toma tal vez con otro tipo de intención. La verdad es que yo en ningún momento compartí ese tono burlesco, porque ustedes saben bien que yo profeso la religión católica. Y en lo personal, ahora reduciéndolo a un plano ya mucho más individual, yo creo que mi Semana Santa fue encerrado ya con mi familia en Cochabamba. Seguimos la tradición de los 12 platos, pero totalmente distinto. Yo creo que el movimiento que habían días previos para comprar la comida, ustedes saben bien que es bastante tradición de mariscos, pescados y demás, no cuajó como en otras oportunidades. Y también otras actividades como por ejemplo la de los huevitos de Pascua y demás cuestiones también pasaron un poco por de lado cuando existían otros temas como problemas por factores económicos y demás que atravesaban las familias bolivianas en ese entonces, que también pegó muy fuerte. Sebas, ¿cómo viste abril? Bueno, abril es un mes complicado, un mes distinto, sobre todo por lo que señalaba usted, una festividad en cuarentena. Y después ya hemos vivido otras posteriores, pero creo que especial porque era la primera, ¿no? Y cómo vivir una situación como tal, creo que es importante destacar este primer elemento, el elemento religioso en cuanto al coronavirus. En esos días se notaron actitudes religiosas muy poco vistas por las personas. Que incluso hubo el helicóptero que sobrevoló Cochabamba y demás cuestiones, pero no solo yo observaba eso, sino observaba muchas otras actitudes religiosas muy interesantes, muy llamativas para estudiar sociológicamente, antropológicamente, porque este miedo que les comparto llamaba también a las personas a como que encontrar un consuelo, buscar un ser supremo. Y creo que el miedo influye mucho. La gente tenía mucho miedo. Yo denotaba en la gente mucho miedo. Y esta religiosidad de que hay que rezar, que Semana Santa y hay que perdonar, bueno, todas las cuestiones. Me llamó esa la atención, ¿no? Esta religiosidad que se aumentó exponencialmente en el país. Yo desde Cochabamba observaba eso en ese sentido, y sobre todo a causa del miedo. Y otra cuestión importante que quería compartirles es que igual que Rodrigo como profesor de la religión católica, y recuerdo la vez que fui a misa unas semanas antes de que, bueno, ya cuando ya hubo la pandemia, pero fue una misa bien rara porque incluso la comunión te la daban en la mano, no te la daban en la boca. Una situación, una experiencia muy rara. Eso es mi abril. Tal vez algunas cuestiones más que destacar. En ese momento me encontraba en Cochabamba solitario. Como saben, soy de acá de Potosí y estoy estudiando allá en Cocha. Pero vivir una situación tan complicada en soledad es bien difícil, ¿no? Vivir una festividad, mucho más si es religiosa, vivir en soledad es más complicado, la situación, no poder salir, muchas cuestiones que quedan marcadas, y seguro muchas personas, muchos de nuestros oyentes han vivido situación muy especial en Semana Santa. Muchas personas quedaron varadas en muchos departamentos, y todo, bueno, abril, muchas personas no pudieron encontrarse con sus familias. La situación en ese momento creo que era más dramática de la que ahora estamos viviendo. Simplemente compartirles eso, muchachos. No nos olvidemos, además, que un poco como una antesala a lo que vamos a hablar, que es precisamente también en este mes que se da la renuncia del ministro de Salud acá en Bolivia. No nos olvidemos del señor Aníbal Cruz, que haciendo un análisis o tal vez alguna comparativa con respecto a lo que vendría después, era como que un profesional, tal vez no lo mejor que podíamos encontrar, pero que por lo menos ponía el pecho a las balas desde mi punto de vista. Con errores y desaciertos, este es el primer indicio para que posteriormente vaya desencadenándose todo lo que respecta al caso respiradores, muchachos.
Santi, ¿tienes algo que decir con respecto a esto? 3 puntos, hermano. Abril en Bolivia dio el inicio a los bonos universales, aprobados por algunos, criticados por muchos. A nivel personal, la verdad que yo me sentía muy pensante en abril, la verdad que ver cómo se desarrollaba la festividad de Semana Santa me hacía pensar en qué tan cierto era lo que se decía. San Malaquías, por ejemplo, con sus profecías. Y creo que aquí va mi tercer punto, y esto creo que fue el hecho a nivel mundial, cómo se celebró la misa el Papa en soledad, en un contexto muy nublado, a oscuras, lloviendo, cómo camina en soledad hasta el crucifijo. Creo que ahí fue algo impactante, y las imágenes que podemos observar nos pueden mostrar muchas sensaciones. Yo inclusive en algún momento me ponía a preguntar, ¿es acaso este el final? Porque se asemejaba mucho con lo que decía Malaquías. Entonces para mí ese mes fue un mes muy bueno en el sentido de introspección, y me ayudó bastante a seguir desarrollando lo que viene del año. Exacto, amigo. Ahora yo creo que yendo a mayo comenzamos con el inicio de bonos. Abril también nos mostraba la promulgación de la ley. Mayo se habló mucho de la ley de postergación de elecciones. También, podemos encontrar no sé si fue error, falta de conocimiento sobre el avión y el ministro Yerko Núñez, la fiesta de la hija de Yanine. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? ¿Cómo fue mayo? Bueno, la verdad es que, como tú bien haces referencia, existieron mucho movimiento en redes sociales de lo que pasó con la hija de la presidenta Yanine Áñez, y de manera paralela también con el ministro Yerko Núñez y la, creo que modelo que radicaba en Beni. Sí, que lo atribuía a una causa benéfica, su traslado. Bueno, yo creo que esa fue la primera estrellada que tuvo juntos, la primera pisada, no la primera pisada, el primer tropiezo más bien, y posteriormente se viene lo desastroso. Yo creo que lo que termina de condenar a ya a finales de mayo, el caso respiradores, que hemos tocado bastante el tema, y creo que hasta ahora no ha podido salir de esa burbuja, menos en un panorama que rápidamente se trasladó a promulgar una ley de elecciones, las cuales evidentemente se van a llevar a cabo este año, o bueno, al parecer. Y la presidenta, yo creo que como ya lo decíamos bastante también, ha terminado todas las opciones que tenía como para siquiera acercarse nuevamente al cargo. No sé, ¿tú qué opinas, Evitas? Bueno, hermano, mayo, ¿qué significa? Lo que tú dices es bien cierto. Mayo también, mayo y abril significan el declive de Juntos, ¿no? Y de todo lo que habíamos confiado en algún momento después del movimiento del año pasado, y significó el declive total, ¿no? Entonces fue el inicio, poco a poco se va cayendo todo. Creo que una de las cuestiones interesantes es que no es, si bien el declive tiene, quién sabe, puede tener algo que ver el movimiento al socialismo o no, pero sobre todo el declive viene por el mismo gobierno, por las mismas personas que tienen en este gobierno. Entonces creo que es lo más, y por más que puedan culparle a cualquier otro partido o cualquier otra situación u persona, el declive y la caída total de este partido, y bueno, en ese momento todavía tenía muchos componentes como Ortiz y demás cuestiones, pero el declive total viene en ese sentido, un declive propio y con cuestiones, yo diría, básicas, ¿no? Básicas, el poder les consumió tan rápido que no tardaron
ni meses, digamos. Uno diría que el MAS todavía tardó más años en arruinarse, pero lo más triste es que este gobierno no tardó simplemente meses para arruinarse a sí mismo por sus propias personas, y eso llama la atención. ¿Qué tipo de personas al final eligió la presidenta para su partido, bueno, para que le acompañen en el gobierno? Creo que fue una decisión muy complicada y fue una decisión muy mala. No se le culpa porque, bueno, en ese momento que no hubiera pensado toda esta situación, pero al final fue eso. Y mayo también para mí significa, bueno, y solo para complementar la idea, mayo significa para mí el retorno a casa después de estar más o menos un mes y unos días encerrado. Situación complicada porque, igual que ustedes, el temor, ¿no? El temor de no saber qué es lo que puede pasar o no puede pasar. Y el retorno, un retorno que les comenté en algún otro programa, muy complicado. En ese momento, miedo, temor y sobre todo abandono del gobierno, creo. Simplemente eso significa para mí mayo. ¿Qué querías complementar, Rod? Como bonus a lo que tú decías del avión, de los respiradores y todo, tenemos al queridísimo ministro Arturo Murillo, el cual emitió declaraciones como que si las elecciones fueran esta semana, Janine Áñez las gana con el 80% mayoría total. Y después se le viene todo el balde de agua fría. Y son anécdotas graciosas, hermanos. Yo creo que sí. nadie yo creo que no sé si hubo alguien que todavía creía de que Janine Áñez en ese momento tenía la mayoría absoluta. Yo creo que ni la persona, bueno, no quiero hacer algún tipo de peyorativo o algo, pero yo creo que ni la persona menos entendida en cuanto a política podía creer eso. Y eso es mucho decir. Sí, terrible, hermano. Y también mayo es el mes de consolidación para desacreditar a la OMS. Recordemos que ya en abril con la Carta de Taiwán y ya poco a poco esto fue perdiendo fuerza hasta que Estados Unidos terminó saliéndose de la OMS. Creo que mayo a nivel mundial podemos detallar esto. A nivel nacional lo que dijo Sebastián está muy bien, muy gracioso. Ya lo habíamos mencionado, el avión que estrelló la campaña de Juntos. Y no creo que... Bueno, no habían recuperado según el informe, así que para el 6 de septiembre ya sabemos lo que va a pasar. Pero hay alianzas, hermano, cualquier cosa puede pasar. Carlos Mesa. Tal vez la última carta de Juntos, ¿será? No sé qué piensen. No creo que Mesa se preste a ese tipo de cuestiones, porque no olvidemos que, no sé si recuerdan los problemas que hubo en el mes de octubre. Primero viene Camacho a querer llevarse todo el protagonismo. A Mesa prácticamente de esa lucha que tenía el eslogan de unidad y demás cuestiones, y una vez que entra la presidenta también de alguna u otra forma le da el espaldarazo a Carlos Mesa, que creo que lo que mejor hizo el candidato dentro de todo este tiempo es quedarse callado, y me animo a decir que hoy en día es el personaje que tiene más posibilidad o mucho más en contraposición al MAS de llegar a la presidencia. Y la verdad es que todo esa imagen que él quiere mostrar acerca de la formalidad, del compromiso con la palabra y demás cuestiones, no le vendrían bien si quiere seguir manteniéndose aliándose con el partido de Janine Áñez. No sé qué opinas tú, Santi. Sí, la verdad que no creo que le vaya muy bien a Carlos Mesa aliarse con Áñez, aparte que fue uno de los que más crítico fue. Por otro lado, también sería convalidar lo que dicen de él, que no se casa con nadie, ni con Dios ni con el diablo. No creo que sea bueno para su imagen, pero tampoco lo descartaría. Sebas, tal vez implícitamente hemos llegado a bueno, junio, julio ya, nos hemos pasado un poco. Junio. Creo que este ha sido un mes muy cargado, más que todo a nivel internacional. Tenemos lo ocurrido con George Floyd, tenemos lo ocurrido con las manifestaciones en Estados Unidos, el mes del orgullo LGTBQ, el regreso de Anonymous,
¿Cómo fue junio para ustedes a nivel mundial? Y bueno, uno de los meses que tal vez no trajo alguna repercusión, como tú dices, en el enfoque interno, es decir, en nuestro país Bolivia, pero fue bastante movido a nivel internacional. Primero, no nos olvidemos el video que se filtra de un policía haciendo una acción para... que yo tenga entendido, ese tipo de acciones se las realizan cuando una persona quiere mostrar algún tipo de rebelión o hacia la autoridad, y esta misma la usa para que se tranquilice y se le aplica en la mandíbula, llevando todo el peso de la rodilla hacia ese sector. Pero vemos que en el video que él aplica esa técnica en el cuello y que prácticamente deja caer todo su peso a la persona. Desde todo punto de vista es una actitud reprochable, pero hay también factores que llaman quizás a la conspiración. Existen 3 cámaras las cuales están grabando, que yo pude observar en el video de distintos ángulos, y la verdad es que a veces puede sonar incluso extraño o desubicado, pero yo creo que también pudo pasar de que haya sido una estrategia por parte del partido de los demócratas, porque todo lo que se desencadenó después vino en total contra hacia el partido de los republicanos, y más aún hacia el presidente que actualmente preside Estados Unidos, Donald Trump, a tal punto de que él tuvo que esconderse en el búnker de la Casa Blanca. Las protestas se incrementaron, un movimiento denominado Black Lives Matter surgió en redes sociales, se hizo tendencia. Después viene lo que es Anonymous, dando unas fotos bastante comprometedoras también del presidente, y es más llamativo porque justo este grupo de hackers interviene en un momento clave con respecto a la contienda electoral que se la va a realizar, si no me equivoco, en los Estados Unidos, y que regresan de mucho tiempo. Entonces son cuestiones que también hay que tomarlas en consideración. Bueno, desde mi perspectiva voy a hacer un pequeño resumen de lo que viví y de esta situación y mi opinión al respecto. Lo del policía y lo del ciudadano fue una situación muy complicada, y desde la perspectiva de derechos de toda persona, derechos individuales, civiles, políticos, derechos humanos, es una situación muy complicada. Muy complicada, que no sé si tenía que tener tanto impacto como tal, porque tuvo demasiado impacto a nivel mundial incluso, pero desató un movimiento en Estados Unidos que, como bien decíamos en algún otro programa, se fue desinflando, ¿no? Pero creo que es de destacar que, si bien es un movimiento legítimo, es un movimiento muy interesante, se vuelve un movimiento moda, donde jóvenes como nosotros se apropian con el discurso racista, ¿no? En contra del discurso racista. Y es algo importante porque ese hecho está causando un cambio a nivel mundial en muchas situaciones. Ya todos, todo lo que no les agrada a los jóvenes o a los jóvenes que estaban interviniendo ya es racista. Entonces es una cuestión muy interesante de estudiar. Y por otra parte, de lo que hablábamos, tengo una opinión propia de lo que es de lo que es Anonymous y demás. Yo creo que el mundo necesitaba una situación como tal, o sea, un tercero, no sé si imparcial o parcial, eso no se puede definir, pero que de una perspectiva distinta que de todo lo que estaba pasando, porque en general estamos viviendo una crisis muy complicada. Pero lo que me decepcionó de eso es que nos dan información, por no decir menos, ridícula y sin importancia, o sea, desde mi perspectiva.
Uno pensaría que si bien están haciendo activismo y demás, den información relevante ante la situación como tal, pero nos traen información ridícula y más conspiranoica que real, traen más interrogantes que respuestas. Entonces me pareció una moda incluso, no me pareció una moda, un meme más ridículo, porque en situaciones como esta no es como que das más información conspiranoica al mundo, sino das certeza, das información distinta de lo que está pasando, de lo que necesitamos saber como personas, porque hay muchas interrogantes. Esa es mi perspectiva, muchachos. Santi, ¿qué tal? ¿Qué perspectivas al respecto? Bueno, para mí Anonymous ahora no está sonando, no sé si han escuchado alguna noticia más. No. Bueno, ahí, alguna que otra, pero ni ya siquiera ahí, se sabe si es real. Sí, igual escuché de que tal vez, y eso lo escuché, digamos, en un medio de comunicación con cierto prestigio, que iban a revelar, que amenazaron con revelar algunos o filtrar algunos audios de contacto con extraterrestres y demás cuestiones. pero fue este mes, o bueno, en junio. ¿Qué? Fue en junio. Sí, hace unos días, hace unos 2 o 3 días. Ha perdido ya un poco de impacto, creo yo. Lo del Black Lives Matter les ayudó mucho para hacer tendencia, pero a criterio personal creo que Anonymous fue distinto de lo que era hace muchos años. Creo que se ha inclinado políticamente y creo que cuando una institución como lo que era Anonymous hace eso, pierde su esencia. Y como decía bien Sebas, la tendencia mancha estos movimientos, y voy concluyendo esa parte con el Pride y el orgullo gay, o mejor dicho, orgullo de las comunidades LGTBQ, donde la verdad hay que partir de que todo ser humano tiene respeto, pero ya cuando te obligan a respetarte por el hecho de ser homosexual o pertenecer a la comunidad, creo que es lamentable y es triste. Y hemos podido observar cómo el mercado, a su beneficencia, se ha manchado, se ha adaptado y se ha pintado de los colores para ganar más aceptación. Entonces yo creo que aquí el problema está que en este mes, que para ellos es muy importante y sí lo debemos respetar más allá de que no lo compartamos, está en el hecho de que no incluyen sino integran. Y cuando se integra, los resultados van a ser los que tenemos. Muchas personas que no están de acuerdo con el movimiento. Pero el punto está en que nos tratan de obligar a respetarlos. Y creo que eso no es correcto. Creo que eso atenta contra el derecho a la libertad. Sí los respetamos por su cualidad de ser humano, pero no lo podemos respetar por pertenecer a un grupo. Creo que ahí pasó de un movimiento a puras relaciones públicas, y la evidencia no nos dice lo contrario, ya que hemos podido ver cómo empresas como Spotify, PlayStation, Calvin Klein se han vestido, han apoyado esto, pero solo por ganar aprobación. Y creo que en este mes, con la epidemia, se ha visto más en redes sociales y ha llenado un mayor impacto. Queda pequeñita ya para despedirme. Algo que destaco, hermano, de lo que tú señalas es que un movimiento como tal de exigencia de derechos, de exigencia de dignidad, de respeto, se ha convertido en una moda muy vana, en una situación, no sé cómo definirla, Caprichoso. como que, claro, se ha vuelto un capricho, un movimiento de masas, pero un movimiento de masas sin sentido, porque el sentido como tal que se tenía en algún punto, y eso va incluso con las mujeres que se movilizan, es los grandes movimientos sociales no tienen por qué tener una marca, no tienen por qué tener un patrocinador, no sé, un patrocinador o un modo de pensamiento. Es una situación de la cual estás exigiendo una injusticia, y como tal tiene que centrarse en eso. Pero lo que vemos obviamente es como tú dices, Santi, una imposición de pensamiento. Y es una imposición también cultural, porque obviamente cuando a todo el mundo ahora se le obliga a que incluyan personajes de la comunidad o colores de la comunidad, simplemente para hacer denotar que están a favor, de ninguna forma es una forma de, no sé, de educar a las personas para que se otorguen los derechos, ¿no? O para que los estados otorguen derechos.
Entonces es la marca, ¿no? La marca que vende bien, y es una marca como la del Che, digamos, que vende bien, que el discurso es muy bueno, pero que se ha perdido el sentido hace mucho tiempo. Simplemente eso, nada más. Sí, mi querido Sebas, bueno, comparto totalmente lo que ustedes indican. Yo creo que forma parte de un discurso el cual tiene una retórica que usan los términos como si fueran términos de ultranza, es decir, que si los tuviéramos que aceptar de forma impositiva, y la verdad es que no. En algún momento yo tuve ciertas cuestionantes fuertes en cuanto a este tipo de bloques. Y bueno, muchachos, tal vez algo para aumentar con respecto a qué es lo que yo pronostico que va a pasar en estos meses. Espero que muy pronto se tengan detalles mucho más avanzados de estos medicamentos, los cuales creo que actualmente están sustentos a estudios, los cuales son, como ya les mencionaba, la ivermectina y el dióxido de cloro. La verdad es que de cierta forma me traen algo de esperanza, porque los hospitales aquí en Bolivia ya están muy saturados, y yo creo que son medicamentos que pueden estar disponibles al alcance de cualquier tipo de personas, y que en caso de extrema emergencia, de que ya sea lo último que te queda, y si puede salvar vidas, yo creo que habría que darle el beneficio de la duda. Después, yo creo que evidentemente las elecciones se van a llevar a cabo en el mes de septiembre. Ya lo decía también, como mencionaba en el anterior programa, Ramsés, de que o bien lo van a realizar al final, o bien lo van a realizar al inicio, o bien lo van a realizar al final de septiembre, pero las elecciones se llevan en septiembre. Y esperemos que a fin de año, ustedes saben que las festividades de fin de año son bastante especiales, precisamente por el reencuentro que podemos tener con la familia, ese espacio de que un año más nos hayan acompañado, de que estemos juntos y demás cuestiones, que son además festividades que llaman a uno a la caridad, a establecer una convivencia adecuada con el prójimo y demás cuestiones, no sean tachadas por este tema del COVID, que ya arruinaron bastantes festividades. Nada más que eso, muchachos. Bueno, también aprovecho este espacio para despedirme. Ha sido un bonito programa. Espero que nuestros oyentes nos escuchen también en el siguiente. Aprovecho para mandar un saludo a Thiago Cabrera y a Gabriel Pérez, que son dos personas, las cuales, amigos muy fraternos, los cuales nos han escuchado en anteriores programas, y aprovecharles también de mandarles saludos. Conmigo será hasta la próxima. Les ha hablado Rodrigo Rivero. Bueno, yo también me despido. Muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio. Creo que hemos desarrollado distintos temas, tal vez un poquitito de todo, pero creo que le sacamos siempre contenido interesante a todo lo que estamos estableciendo. ¿Qué viene en los siguientes meses, Sebas? ¿Cuál es tu que bueno, va a haber elecciones, y la situación, creo que lo más complicado va a ser qué viene después de las elecciones, y aún con la pandemia o con atisbos de pandemia, ¿no? El gobierno que venga, qué es lo que va a encontrar. Y hay algo que además me llamó la atención, y bueno, es simplemente una noticia, esto de la aseveración del ministro Murillo respecto a que Choquehuanca había te habrían peleas internas y demás cuestiones, pero puede influir mucho a futuro, ¿no? Uno no sabe la veracidad o no de esta información. ¿Tienes quién va a ser el presidente? No, aún no. Ya. Y simplemente eso, hermano, respecto al coronavirus, creo que no vamos a realmente superar de buena manera esto si es que la academia boliviana, la ciencia boliviana como tal, se empieza a investigar sobre las cuestiones, y no simplemente se deja llevar por lo que van a decir las demás instituciones internacionales o interestatales.
Entonces, si no hacemos eso como país y no confiamos en la academia boliviana y en la ciencia boliviana, creo que estamos supeditados como hemos estado 200 años casi, supeditados a lo que dicen los demás respecto a algo tan crítico como es todo esto que estamos viviendo. Entonces, creo que esa es mi percepción. Si es que realmente el Estado boliviano no se preocupa en un sentido propio de superar esto, no vamos a tener muy buenas perspectivas para fin de año. Simplemente eso, hermano. Muchas gracias por habernos escuchado y desde Potosí me despido. Quien les habla, Sebastián Rodríguez. Esperemos vernos en los siguientes 6 meses para concluir con la segunda parte de 2020. Creo que lo que viene a partir de los 6 meses es difícil decirlo. Yo no tengo certeza, si me les franco. Esperemos que sea lo mejor para Bolivia y lo mejor para el mundo. Y esperemos que esta no sea la última escena. Y justamente con esa canción nos despedimos. Sin antes mandarles un fuerte abrazo, desearles mucha salud y paz para todas sus familias y ustedes. Nos vemos en la siguiente semana con un nuevo episodio. Esto fue La Patria de los Desconocidos. Les dejamos con Octavia, la última escena. Las dudas volverán con claridad. Solo quedan nuestros cuerpos y un embriagante dulzor. No queda ya ningún rastro de lo que fue nuestro amor. Es la historia de nuestra pasión y su última escena. Es el juego que nos atrapó y la forma en la que todo terminó. No me pregunten cómo fue que se inició. Seguramente fue un Big Bang, una explosión. Solo quedaron dos cuerpos y una mueca de dolor. No queda ninguna pista